Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buena mañana de sábado. Ya caliente por acá, no sé cómo estará por allá. Por favor, déjenme saber si se escucha, si ven la señal. Buenos días. Johanny López Lázaro, buenos días para ti también. Vamos a ver, esperemos yo ver la señal también por acá. Buenos días. ¿Cómo están por allá? Justo un saludo para ti, Eloy, también un saludo. Ya estoy viendo ya yo también la señal por acá, gracias. Ya estoy viendo la señal. Déjenme como siempre, en lo que nos van llegando otros amigos, poner algo de música. Hoy voy con Bebo. Este es Bebo Valdés. Es un disco magnífico que se llama El Solar de Bebo. Y fue de un grupo o sea, toda la música que Bebo tenía guardada, por decirlo de alguna forma, y a partir de Paquito Rivera le produce un disco a Bebo, un disco que se llama Bebo Writes Again, y a partir de eso aparece Fernando Trueba, el productor español, y hace varios discos. Hace Lágrimas Negras, que fue con Esigala, que le fue muy bien. Buenos días, Zoe, Ray, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gladys, un saludo para ti también. Silvia, un abrazo también para todos ustedes. Les decía, este disco entonces viene a partir de que se hace Lágrimas Negras, El Solar de Bebo. También otro que se llama Bebo de Cuba, que es música que tiene mucho que ver con lo que hacía Bebo en Tropicana también. Buenos días por acá, Miguel, Yaxis, Ray, un saludo nuevo para ti, Olga. Entonces espero unos segundos los que van conectándose. Hay muchos temas hoy también de nuevo, hay muchos temas. La cuestión cubana se está moviendo bastante. Hola desde Tampa, gracias María. Un saludo para ti, Miguel también. Buenos días para todos, buena mañana de sábado, Hermes. Ya por acá, caliente La Habana. Ya caliente La Habana, así que me imagino que por allá también. Brevemente, les comentaré algo brevemente de lo que está ocurriendo con el coronavirus, muy breve. Y ya después nos vamos a distintos temas, todo lo que tiene que ver con las nuevas medidas que está tomando el régimen, la dolarización, la embestida contra el cuentapropismo. Esta noticia que salió ayer también del tema de los vuelos, de los charters. Creo que es importante también comentar todo eso, toda la implicación y todo el entramado que tienen los charters. Buenos días, Zoe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, Marielena también. Saludos para ustedes, qué bueno que estén por acá. Arnoldo, un saludo también. Gracias desde Polonia. Ok, un abrazo hasta por allá. Yomarki también. Hermes. Bueno, sí, por acá Hermes está diciendo algo. Hay que sincerar el escenario, hay que sincerarlo y hay que lograr efectividad y hay que lograr aprovechar este momento que realmente está complicado. Bueno, les decía, por acá les estaba poniendo este tema de Bebo, que es el mismo que da nombre al disco, que se llama El Solar de Bebo. Y es magnífico, es un disco excelente, con Paquito de Rivera hay otros musicazos y realmente refresca toda la música que hacía Bebo en los años perdón, que hacía Bebo en los años 50 y bueno, hecha con la sonoridad actual, ¿no? Entonces se los recomiendo, si lo pueden buscar en internet, se llama El Solar de Bebo. Este es el tema inicial que da nombre al título al disco también. Entonces se lo voy dejando por acá para ya comenzar con los temas. Bueno, les decía, y rápidamente voy al asunto del coronavirus, muy rápido. El régimen ha reportado el día de ayer 22 casos y hoy 20 casos, lo cual dice que están manteniendo un cierto nivel. En un principio habían estado reportando 5, 6 casos, 10 casos, o sea, ya estaban bajando. Sin embargo, ahora de nuevo remontan un poquito. Si ustedes lo ven en la gráfica, claramente hay una pequeña hondonada y esto hay que esperar unos días más a ver con qué vienen ellos. Puede ser, ya ellos están hablando de como un estadio
o como un régimen ya endémico, donde se mantendrán un número de casos y que por lo tanto hay que mantener ciertas medidas. Hay que ver realmente con qué vienen, porque evidentemente, como hemos dicho en otros programas y en todos los artículos publicados y en análisis, realmente el número de casos debe ser mucho mayor. Y fijándonos en lo que está pasando en República Dominicana o Puerto Rico, no quiero hoy ocupar tiempo con las gráficas, pero lo puse en un post de Facebook, ustedes pueden verlo. Estos países siguen con una estabilidad en el número de casos diarios, o sea, no ha caído como se esperaba, pero tampoco se está reportando una cantidad de casos alarmantes en cuidados intensivos ni de muertos, que de alguna forma era lo que se esperaba desde un principio, cuando se decía que había que aplanar la curva, que era que los casos fueran apareciendo progresivamente, pero que no se acumularan de golpe para que no colapsaran los sistemas de salud. Hay que ver en los próximos días qué sigue. La región sigue en aumento, Chile aumenta bastante, México sigue aumentando bastante, Perú tremendamente. O sea, todos estos países acá, como les decía, República Dominicana, Panamá, Honduras incluso, que se mantuvo bastante bajo en un principio, ya ha empezado a aumentar. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días, qué datos van dando ellos. Realmente información se escapa poco de los hospitales. Yo creo que en las redes sociales y todo no hemos visto mucha información de los hospitales. No creo que estén desbordados, como tampoco está desbordado República Dominicana o Panamá o Puerto Rico. Y eso quiero enfatizarlo. Cuba no tiene una situación especial y distinta a la de otros muchos países. Aquí no se ha, aparentemente, por lo que se ve, no se ha desbordado. Saludo, Mercedes, para ti también. Aparentemente no se ha desbordado, no es lo que se está viendo en las noticias, ni está saliendo por redes sociales, pero tampoco se ha desbordado en República Dominicana, tampoco se ha desbordado en Panamá, tampoco se ha desbordado en Puerto Rico. O sea, que no está pasando nada particular acá, diferente a estos otros países. Y como habíamos dicho desde un principio, si no se desbordaba, eso le daba la posibilidad a ellos de maquillar cifras. Yo creo que ese es el escenario que estamos viviendo en este momento. Ayer se referían a posibles rebrotes ya cuando llegue final del año, noviembre, diciembre. Ya veremos qué ocurre, si de aquí a allá no aparecen curas más efectivas, y las vacunas se han dicho que siempre toman un mayor tiempo, pero en general ahora parece que las cosas están más o menos bajo control. Rusia sigue con un aumento tremendo también de casos, eso lo hemos visto en los últimos días, Brasil también, pero hasta ahora, como les decía, no se ha visto situaciones como las vividas en un momento inicial. Entonces, vamos por acá un saludo a Osmir, Mercedes también, Maylin también, Niliem también, un saludo para todos ustedes, buen mañana de sábado. Y vamos ya a entrar un poco en los temas. Todo esto del coronavirus, les decía que le ha permitido al régimen ajustar las clavijas, y lo ha hecho no solamente en el tema político, sino lo ha hecho con todo el tema dentro de lo económico, del mercado negro. El mantener, y eso es parte de la lectura que también podemos dar a esto, el mantener, es decir, que se va a convertir ya en un escenario endémico, el coronavirus, y que hay que mantener ciertas reglas y ciertos niveles de controles. Yo lo veo también, y le conviene también al régimen precisamente para esto, de seguir con este monitoreo sobre todo lo que está pasando en la sociedad, y a la vez los niveles de represión justificarlo con esto. Señores, es increíble diariamente en la televisión como salen supuestos casos que ellos descubren ahora según ellos, de corrupción, donde ha implicado incluso individuos que no han comprado ningún material de los que ellos llaman robado, sino que según lo que están haciendo es acaparar. Todos sabemos también lo que ha pasado con el periodismo independiente, todas las multas, no solamente periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, con esto del decreto que le han estado aplicando 370 y todo lo demás. O sea, que el régimen de alguna forma, en mi opinión, está usando este escenario de la pandemia para ajustar las clavijas, y si ha pasado y se ha ido de la mano en algunos países democráticos, ¿qué no va a pasar acá? ¿Qué no va a pasar acá? ¿Qué no va a pasar en Venezuela?
De Nicaragua se escucha poco, yo realmente no he escuchado mucho, no sé si ustedes han escuchado, pero la embestida que está realizando el régimen contra el mercado negro y la economía informal es tremenda. Es tremenda y en mi opinión es muy preocupante. Es muy preocupante porque esos son los espacios de libertad en los que sobrevive el cubano común. Si no existiera el mercado negro y la economía informal, hace rato la gente sucumbiría por el desastre que hay. Y evidentemente todo esto del mercado negro, como yo decía la vez anterior, está muy relacionado con el cuentapropismo y está muy relacionado con la entrada de dólares del exterior y las remesas. Ahora, ¿qué estamos viendo con el cuentapropismo? El cuentapropismo es algo que el régimen siempre permite a medias. Permite a medias porque por una parte le garantizó desahogarse de responsabilidades. Sabemos que hace unos años ya, desde el 2010, cuando vino esta nueva ola de permitir algunas nuevas licencias o permitir licencias para el cuentapropismo, la idea era, como dijeron ellos, liberar la plantilla inflada. Decían que habían del orden de 1 millón de trabajadores en lo que ellos llamaban plantilla inflada. Inmediatamente las licencias del cuentapropismo llegaron al orden de 500.000, 600.000, y todos sabemos que eso eran las cifras oficiales, porque rotando en cada uno de esos cuentapropistas siempre hay un grupo de gente que al final, hay que decirlo, en Cuba hay un volumen de subempleo tremendo. Y todos estos individuos que estaban rotando, al final se van, en la medida que tienen un poco más solvencia, se van desmarcando de los empleos del Estado, que realmente sabemos que no alcanzan para nada, y entonces van migrando a este tema del cuentapropismo. El régimen siempre los mantiene controlados de diversas formas. Primero, unos impuestos realmente de estafa. Lo he dicho varias veces. Los otros días incluso entramos en un intercambio con Yaxis, que estaba por acá. Los impuestos son de estafa, simple y llanamente porque primero toda la estructura, la estructura que ellos plantean es única de acá, es única de este tipo de sistema. No hay un registro del contribuyente bien establecido. Los impuestos no son sobre la ganancia neta, sino sobre la ganancia en general. No hay cómo reportar ciertas compras porque son en el mercado negro. No existe un mercado mayorista tampoco donde las personas puedan comprar todos los útiles. Para comprar, algunas personas que compran en el exterior y entran acá tienen que estar sobornando a la aduana, o el que compra y revende acá también pasó por ese proceso. O sea que realmente no se puede hablar de que en Cuba existe una empresa privada. En Cuba no existe una empresa privada. En Cuba existe una licencia para que usted ejerza alguna actividad no estatal, por decirlo de alguna forma y ser un poco más riguroso. Y dentro de esa licencia siempre el régimen tiene la prerrogativa de aplastarlo. Y ahora mismo estamos viendo ese ejercicio. Esto no es nuevo. Ya en el live anterior yo recordaba que la nueva oleada del llamado cuentapropismo aparece en el año 93, a partir del discurso del 26 de julio de Fidel Castro, y inmediatamente ya en el año 94, con un decreto ley 147, se refiere al enriquecimiento ilícito. Cosa que ya habían hecho en otras ocasiones, en los años 80, cuando todos los artesanos de la catedral, cuando permitieron en algún momento los mercados agropecuarios. O sea, esto es por oleadas, y el objetivo siempre es el mismo. En un momento que el régimen está ahogado, que la ineficiencia lo empieza a desbordar, abren, liberalizan, pero inmediatamente están listos para cortarle las alas a las personas. Y esto es lo que el régimen ha venido haciendo reiteradamente durante estos años. Y ahora, evidentemente, a partir del 2010, con el llamado de hielo, ellos abren un poco, ellos permiten algo más, pero inmediatamente, ahora con esta misma crisis, están controlando. Y ojo, ayer yo decía, le comentaba a Cari Roque en un programa, que en ese sentido, hasta este momento se están comportando un tanto distinto a lo que había hecho Fidel Castro en los años 90. Yo recordaba en el live anterior que Fidel Castro en el año 93 permite la circulación del dólar,
estimula la circulación del dólar, permite lo del trabajo por cuenta propia, pero a la vez lo hizo de una forma muy tímida, y eso trajo por consecuencia que la crisis siguiera expandiéndose, y en el año 94 viene el maleconazo. Ahora, después del maleconazo, ahí sí entonces hicieron lo de la vista gorda, y si no lo pusieron en los papeles, permitieron muchísimo más de lo que se ha permitido posteriormente. Y esto es un punto que a mí me gusta siempre remarcar, porque hay algunos estudiosos y economistas vienen con las distintas teorías, y sobre todo cuando es deshielo, que era primera vez y que Raúl Castro y que pragmático. No, señor, no era para nada primera vez, y en otros momentos se permitió mucho más. Yo quiero mencionarles a ustedes también que, y está en uno de los artículos, yo hice una trilogía de artículos sobre la perestroika y el momento actual que estamos viviendo acá en Cuba. Los 3 artículos están publicados en Diario de las Américas también, pero están también, bueno, se publicó en Panama Post, en Diario de las Américas, en Cubanet también, pero los pueden encontrar todos en la página nuestra de estadodesat.com. Ahí están todos estos artículos. Bueno, en ese artículo, uno de los datos interesantes era que en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en el momento de la perestroika, alrededor del 40% de los alimentos se comercializaba en el mercado negro. Y del 30 al 60% de la gasolina circulaba también en las zonas urbanas en el mercado negro. O sea, que todos estos regímenes totalitarios y comunistas, o de corte totalitarios y comunistas, y vemos que también está pasando ahora en Venezuela, el mercado negro es un eslabón fundamental para sostener a la sociedad. Cuando el régimen le va regularmente al mercado negro encima, es porque está estrangulado, pero a la vez logra un primer efecto, que es recolectar esos bienes que están circulando en el mercado negro, tratar de hacer un profit o una ganancia de momento sobre al monopolizar toda la economía, pero eso tiene un efecto boomerang, y eso tiene un efecto boomerang inmediato. Y el efecto boomerang inmediato es que destruyen los mecanismos espontáneos que la sociedad crea para poder sobrevivir. Y evidentemente trae unas consecuencias también inmediatas. Yo creo que lo que podemos ver a partir de esto que está haciendo el régimen es que en un corto tiempo, si ellos no dan marcha atrás y la estrategia es seguir con el aumento del control, la situación va a empeorar tremendamente. Va a empeorar tremendamente, y todo el paquete, y ahí voy a enlazar con esto que ha pasado de los vuelos y las medidas, y todo el paquete de sanciones que está pesando contra el régimen van a tener más visibilidad. Ya ellos lo dicen, o sea, no es nada tampoco que no estén ellos anunciando, ellos lo dicen y lo reconocen. Ahora, ¿qué pasa entonces en este escenario cuando el régimen está entrando en este callejón sin salida, está aplastando al mercado negro, está tratando de captar la mayor cantidad de dólares o monedas libremente convertibles, y se siguen aplicando las sanciones? Ahora vimos lo de los vuelos charter. Nosotros siempre, cuando estábamos en el foro y después, de hecho hicimos innumerables cartas pidiendo el aumento de las sanciones, la inclusión del régimen nuevamente en el tema del trabajo, de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Toda esa documentación está, que valga, es muy importante rememorarla con esto de que ha venido ocurriendo en los últimos días, donde se ha dicho que la oposición, y en especial Estado de SAT, y por tanto sería el foro también, no ha hecho nada. Entonces yo creo que todo esto es importante rememorarlo. Pero a lo que iba, cuando uno pide todas estas sanciones, y fue parte siempre de los documentos que se hicieron, que se mandaron a la administración Trump, que cuando el propio Obama se les mandó esos documentos, cualquier estrategia que uno establezca tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente, y si por una parte se están aplicando las sanciones al régimen, sanciones que siempre hemos pedido, por otra parte hay que ver cuál es la salida. ¿Cuál es la salida a un grupo de sanciones que tú estás aplicando y que estás realmente poniendo contra las cuerdas al régimen? De ahí mi llamado nuevamente y mi reflexión ahora en voz alta de que para que realmente esa política funcione, tiene que obligatoriamente, si se quieren resultados, tiene que haber un apoyo a la sociedad civil dentro de la isla, tiene que haber un apoyo a la oposición, y yo diría que habría que ver también cómo darle un apoyo a ese sector, a ese renglón de la economía informal.
Porque al final, y cuando nosotros tenemos que pensar, no solamente en el momento actual, cómo el ciudadano y cómo el cubano empieza a darle un codazo al régimen, sino qué viene después. Y en parte, en el estudio que ya les he comentado, que lo tengo acá, que los pueden también encontrar en estado de SAT, aquí está el estudio, es un estudio amplio, como les dije la vez anterior, tiene un resumen de los pasos que dar en un proceso de transición, todo en el tema económico, en el tema político con la estructuración del Estado, en el tema económico, temas jurídicos y legales, pero es un estudio amplio también que recorre no solamente qué queremos llegar, a dónde queremos llegar, perdón. Porque como yo he dicho muchas veces, un proceso de transición no es una carta a Papá Noé. Un proceso de transición no es escribir en un papel y decir, yo quiero esto, aquello. No. Es muchísimo más complejo. Es mucho más complejo porque un proceso de transición implica en qué punto A nosotros nos encontramos y cómo llegar al punto B. No es que sencillamente yo estoy acá donde quiera y voy a llegar al punto B. No es así. No es así, y para contemplar todo ese proceso de transición, no solamente tenemos que tener, digamos, en teoría a dónde queremos llegar, sino de qué material humano disponemos, de qué punto actualmente estamos partiendo, qué hay que barrer en un momento inicial y qué hay que barrer esporádicamente, cuáles son las medidas de liberalización y cómo implementarlas, y sobre todo un punto acá fundamental, ¿cuál es el capital humano del que disponemos? Y para hablar, y por eso siempre he dicho, es que es tan importante ese trabajo conjunto que se puede hacer entre los que estamos al interior de la isla y quienes están en la diáspora o en el exilio. Porque al final la reconstrucción va a tener que llevar esa coordinación de estos distintos actores, pero sobre todo hay que estar muy consciente que el cubano que está acá necesita ser sujeto de ese proceso y necesita saber que va a ser sujeto de ese proceso por todo el trabajo que ha hecho el régimen durante tantos años de amedrentarlos y decirles que lo que va a ocurrir acá en un proceso de transición sería que ellos van a perder absolutamente todo y se van a quedar en la calle y los van a despojar de todo. Y aparte el cubano sabe que en ese tipo de proceso, si no tienen capital, si no tienen con qué entrar a ese mundo de los negocios, quedaría fuera. Y todo esto, aunque ustedes no lo crean, es un trabajo, muchos lo saben, otros quizás no están completamente conscientes, es un trabajo que el régimen ha venido haciendo sistemáticamente por años, poniendo en la televisión de todo, desde anuncios hasta seriales, hasta las noticias, todo va encaminado en decirle al cubano que está acá al interior de la isla, en un proceso de transición, en una democracia, usted se queda fuera. Y es por eso que es tan importante que todo este análisis lo hagamos lo más orgánicamente posible, lo más globalmente posible, para que la gente entienda que un proceso de transición no te acuestas hoy de una forma y mañana amaneces de otra. Es un proceso continuo donde tienes que venir con un grupo de transformaciones, en algunas líneas mucho más rápidas y de corte, en otras líneas en forma progresiva. O sea, es realmente, como les decía, un proceso orgánico que lleva muchísimos elementos. Entonces, en el tema del cuentapropismo, yo creo que es importante que los cuentapropistas de hoy, esa gente que está luchando, como se dice en el buen cubano, sepa que ellos pueden convertirse realmente en los pequeños empresarios, en los microempresarios, en los medianos empresarios. Incluso algún grupo de gente puede llegar a ser grandes empresarios. Pero todo esto, señores, implica que el trabajo que tenemos que hacer nosotros desde la sociedad civil, desde la oposición, realmente es un trabajo mucho más complejo de decir, señores, vamos a las calles, vamos a protestar y se acabó esto. Es mucho más complejo. El tema de la sublevación, el tema de que el pueblo cubano se rebele, es fundamental también. La estructuración de todo un movimiento opositor. Pero hay que venir con lo otro también, porque eso es lo que nosotros de alguna forma le estamos ofertando a la gente. Y la gente tiene que entender que nosotros tenemos una visión de país y tenemos una capacidad de reemplazo. Pero para eso, y ha venido, y en ese sentido viene ya mezclando un poco todos estos conflictos y discusiones que se han venido dando en los últimos días y en los últimos tiempos. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar frente al pueblo cubano
y nuestras cartas me parece que tienen que ver con temas como esto. El régimen está buscando arrasar con el cuentapropismo, el régimen está buscando cerrar todas las entradas y ser ellos ahora mismo en este momento los que monopolizan todo. La administración norteamericana está en la línea, gracias a Dios, de poner sanciones y de ponerle presión al régimen. Pero en esta ecuación, donde se están poniendo las sanciones del otro lado y el régimen por acá también está trancando, ¿dónde va a quedar la población cubana? ¿Dónde va a quedar el opositor? ¿Dónde va a quedar el periodista independiente? ¿Dónde van a quedar los cuentapropistas? El ciudadano común que está viendo todo este escenario, ¿qué le decimos nosotros a ellos de cómo va a ser el cambio y cómo lo vamos a empujar? Y es ahí donde yo creo que tiene que venir una discusión más profunda. Si usted aplica sanciones, pero usted no le muestra al pueblo cubano dónde está la luz al final del túnel, estamos en problemas. Si usted aplica sanciones del lado de allá, del lado de acá siempre hay sanciones, esas las conocemos, pero del lado de allá usted aplica sanciones y no está poniendo el énfasis en todo el apoyo que necesitan los actores internos, y ahí me refiero a toda esa gente también que está luchando y enfrentándose al régimen, porque de alguna forma también lo hacen. O sea, estar en ese mundo paralelo, en esa economía informal, es un enfrentamiento también al régimen. Y hay que verlo. Y hay que llegarle a esas personas para que entiendan la connotación política que tiene ese tipo de posicionamiento y hacia dónde podemos ir. Entonces, si se aplican todas estas restricciones y todas estas sanciones, pero no se le está dando al pueblo cubano la oportunidad, señores, vamos cayendo en un abismo. Vamos cayendo en un abismo porque sencillamente la gente asume que lo que tiene es que lo que tiene que buscar es su sobrevivencia y punto. Si el régimen está totalmente represivo, abusando y con toda impunidad, y la situación se le pone más tensa y ellos se ponen más tensos y a la vez el cubano está indefenso, ¿qué estamos esperando? Yo veía un material y ahí lo compartí que hizo Martí y leí algunos comentarios ahora con el tema de los vuelos. 3.600 vuelos por año. Estamos hablando que eso es como del orden de 10 vuelos al día. Anteriormente era muchísimo más y a todo el país. O sea que realmente la reducción es significativa. Pero ahora mi pregunta vuelve a ser de nuevo. Muy bien, estamos aplicando esa sanción. Al régimen les estamos cortando sus entradas y su chantaje, porque al final de la jornada lo que hace el régimen es chantajear al cubano. Chantajea a la familia y en la medida que la situación se le pone más fuerte, chantajea más. Ahora mismo abre estas tarjetas para depósitos en dólares para que el cubano compre acá, le compre en las tiendas al régimen, porque entonces con esas tarjetas usted no va a poder ir al mercado negro. Y fíjense la lógica de todo lo que le estoy diciendo. Es un estrangulamiento a todo lo que no está en la línea del régimen. No es solamente al opositor, no es solamente al activista, no es solamente al periodista independiente, no, es a todo el cubano, es al mercado negro. El mercado negro al final y la capacidad de comerciar del cubano está en sus genes. Somos una isla, eso es parte de nosotros. Entonces, el régimen está yendo, como se diría, a la yugular. Está tratando de ser él quien acapara todos esos recursos, está cortando toda la comercialización interna que se realiza, está paralizando de esa forma los vestigios de libertad o los gérmenes de libertad que hay en la sociedad cubana. Y por otra parte, entonces, con estas tarjetas, decía, en operativos policiales y todo, y con estas tarjetas lo que hace es que el dinero va directamente a ellos, no está circulando en la calle. Algo que es muy distinto a lo que pasó en los años 90 incluso. En los años 90, cuando el régimen se vio contra las cuerdas después del maleconazo, que liberalizó, los dólares estaban en la calle, no habían chavitos, como le decían en esa época, o sea ahora, no habían chavitos casi. Lo que circulaba en la calle era el dólar. Billetes de A1, de A5, de A10, de A20. Eso era lo que circulaba en la calle. Entonces, en este momento, el régimen está tratando de revisitar esas medidas que tuvieron, pero con mucho más control. Con mucho más control, y en ese sentido es que nosotros los cubanos tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer las cosas para, ahora sí, empoderar a la gente y quitarle el control al régimen.
Porque esto se trata de eso. Eso se trata de ese forcejeo en el que el régimen está ahora tratando de recoger cordel, como se dice, y dejar a la gente totalmente dependiente de él. Hace unos meses nosotros habíamos lanzado la campaña Dolarízate. Y la idea de la campaña desde Estado de SAT, la idea de la campaña era que la gente saliera de esa moneda inservible, de ese ticket y ese pre-ticket, como dice Orki Águila, y la gente cayera en el dólar, en la moneda dura. ¿Para qué? Precisamente para que cuando ocurriera este tipo de cosas, como la que estamos viviendo ahora, la gente tuviera con qué evolucionar, con qué moverse. Entonces, el tema acá es qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, más sanciones, es parte de la ecuación, pero ¿qué solución le vamos a dar a la gente? ¿Qué solución le vamos a dar a la oposición? ¿La oposición va a recibir el apoyo que necesita? ¿El periodismo independiente va a recibir todo el apoyo que necesita? Y en ese sentido estoy hablando también de apoyo político. El apoyo político está siendo muy pobre. La visibilidad de los activistas y los periodistas independientes es muy pobre. Excepto las personas que están ahora en línea con Cuba Decide, excepto esas personas, el resto de las personas la visibilidad cada vez es menor. O sea, cuando estuvo José Daniel preso, magnífico, hicieron toda la campaña, los seguidores, las personas que lo apoyan. Salió José Daniel, ¿dónde está la campaña por Quiñones? ¿Dónde está la campaña por el resto de los presos? Un tuit no es suficiente. Nosotros estamos haciendo todo este movimiento y poniendo los carteles para visibilizar, pero hace falta mucho más. Hace falta la quinta parte de lo que se hizo cuando José Daniel, hace falta esa quinta parte o esa sexta parte o esa 12ª parte hace falta para que los presos cubanos, para la gente que está ahí, para que esas mujeres que están ahí, Aymara, que la está pasando terrible, para que esa gente tenga visibilidad al nivel que tiene que tener visibilidad. Entonces, lo dejo por acá después, ese punto, después lo comparto y discuto con ustedes, pero el tema que estoy viendo acá es, vamos a establecer una estrategia coherente, una estrategia donde pones las sanciones frente a un régimen que cada vez está más débil, pero a la vez también te enfocas en todo el apoyo que tiene que recibir la oposición interna. La oposición interna, no solamente un actor o un grupo o alguien que siga una línea predeterminada. Porque los otros días yo leía un post de Zoe Valdés y ella mencionaba, hacía la analogía de lo que había pasado cuando la era Obama, que se había dicho, este grupo y esta línea es la que es. A mí me parece que ahora ha venido ocurriendo, ha venido ocurriendo lo mismo y lamentable, porque ha venido ocurriendo lo mismo con el tema de Cuba Decide. Y ha sido, esta es la gente que es, el resto o se alinea o queda fuera. Y eso ha sido fatal. Ha sido fatal porque ahí pueden ver, en estos días se está rememorando todo lo que se hizo durante la era de Obama, el famoso deshielo, y se pudo armar esa plataforma que se llamaba el Foro por los Derechos y Libertades, donde con todas las limitaciones que sabemos que hay acá dentro de la isla, había una plataforma política, habían distintos grupos, había gente, había activismo, había protestas, había lanzamientos de documentos políticos, de propuestas en el campo de lo político. Y si nosotros miramos en retrospectiva, lejos de incrementar y la oposición madurar y crecer, hemos ido hacia atrás. Y hay que decirlo. Hoy la oposición se encuentra, después de 4 años del periodo de Donald Trump, donde la expectativa era que realmente el apoyo fuera mucho mayor, que la visibilidad fuera mucho mayor. Bueno, acabándose el primer mandato del presidente Trump, 4 años después, el régimen nos ha ganado, o nos va ganando en este momento. Ha logrado desarticular muchísimo a la oposición, ha logrado que muchísimos activistas se vayan del país, ha logrado que perdamos parte de esa historia que teníamos, con la que veníamos, reciente, desestructurar los grupos. Y eso realmente es algo que tenemos que decir. Y por eso lo estoy diciendo. O sea, ese retroceso tiene razones. No pasó del aire. Por una parte, la acción del régimen, que es la de siempre. Esa la sabemos. O sea, sabemos que el régimen siempre va a actuar para desmoronar,
todo el movimiento opositor y para desmoronar todo el trabajo que nosotros hacemos. Eso lo sabemos. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el movimiento opositor crezca? ¿Cuál es todo el apoyo que tenemos? Nosotros mismos también, ¿qué estamos haciendo mal acá dentro de la isla? ¿Qué hemos hecho bien? O sea, yo creo que todo esto son elementos que tenemos que analizar y discutir con claridad, apartarnos completamente de todo ese brete y ese chanchullo. Frases como, y lo tenía apuntado acá, a mí realmente me llama mucho la atención cuando se dice no se había logrado nada. ¿Qué se había hecho? Ahora es que por primera vez se está haciendo X o Y. ¿A quién beneficia eso, señores? ¿A quién beneficia que se le esté poniendo en la cabeza a un grupo de personas que ignoraban, por X razones, pero un grupo de personas que ignoraban todo el trabajo que se venía haciendo? ¿A quién beneficia que se le ponga en la cabeza a muchos individuos que no se había hecho nada? O que no había ningún logro. En mi opinión, quien sale beneficiado ampliamente de eso es un grupo que quiere preponderar a las buenas o a las malas, y es el régimen también. Aquí hay una confluencia entre cierto grupo y el régimen, donde la oposición interna es la que está quedando desvalida, es la que está quedando casi sin historia, es la que o se supedita a este otro grupo o sencillamente queda en las manos del régimen. Y ese ha sido el actuar de estos individuos, en mi caso y en el caso de Estado de SAT, al dar los movimientos y los pasos que han dado en estos días. Tratar de ponerte sencillamente en terreno de nadie donde te puedan romper. Y eso realmente es muy sucio, y eso realmente ocasiona demasiado daño a la oposición. La oposición, evidentemente, la oposición cubana es extremadamente diversa. La oposición cubana no es una oposición francesa, ni es una oposición norteamericana, ni es una oposición chilena, ni es una oposición mexicana. La oposición cubana refleja el nivel de atomización de la sociedad cubana. Refleja las diferencias que hay dentro de la sociedad cubana. Y para nosotros que hicimos acá Estado de SAT durante un buen tiempo, que se hacían estos encuentros físicos acá en el patio acá de la casa, encontramos que ese debate y esa interacción ayudaba a que la gente se nucleara y la gente estableciera los vínculos con quienes se sentían afín. Y lo vemos ahí en todos los testimonios que aparecen en Facebook, como muchas personas decían: a mí me encantaba ir a Estado de SAT porque me encontraba con gente con la que yo podía conversar, por la que yo podía interactuar. Y en ese sentido, en ese sentido es que llamamos nosotros a un debate, porque si bien ahora no se puede hacer físicamente, el régimen no lo permite, pero sí en las redes sociales tenemos una buena herramienta para todo este tipo de discusión, y todos estos live y toda esta interacción creo que va a jugar un papel interesante. Pero los distintos actores tienen que asumirse como sujetos y actores que son y interactuar y alar en esa dirección, en la dirección que ellos crean. Yo ahora mismo estaba leyendo los otros días, y como les decía, hace unos días yo discutía interactuaba con Yaxis, una persona que está allá creo que está por Panamá, pero creo que radicaba en España, y hablábamos del tema de que si economía social de mercado, yo le decía que no, que eso para mí es un invento, la economía o es socialista o es de mercado, y toda esta interacción que se va dando es necesaria, pero que se dé en este rango, y que uno esté acostumbrado a que se le pregunte, y que esas preguntas no tienen que llevar o ese cuestionamiento no tiene que llevar a todo el show que han armado estos individuos. En mi opinión, hay un plan, hay una visión de ciertas personas de ir copando espacios, no solamente acá adentro, porque acá adentro la labor ha sido decir: la oposición no ha existido, no ha hecho nada. Eso es para destruir a la oposición aquí. Solamente, como decía, rescatar y apoyar a la gente que está en la línea de Cuba Decide. Del lado de allá, entonces veo exactamente esto de Cuba Decide con el plebiscito, que en otro momento, quizás en las preguntas acá, si aparece, le contesto y hablo sobre esto. Pero también un grupo de personas oportunistas que están llegando y se han metido y están tratando de ocupar los espacios. Y para mí, lo decía en el live anterior, es campana para el exilio. Ojo con lo que está pasando, ojo con todo ese escenario,
El régimen sabe que, como le llaman ellos, los históricos van a desaparecer, no falta mucho, y los que heredan, Alejandro Castro Espín, Mariela Castro, Callejas, se están enfrentando a un escenario extremadamente complicado. Entonces, voy a leer un poco de comentarios. Por acá tengo todavía algunas notas, pero me parece que he cubierto suficiente. En resumen, el escenario para el régimen es dificilísimo, muy complicado. Están cerrando, van a seguir apretando. Las sanciones se sienten, la línea de sanciones es importante, pero hay que buscar por todos los medios cuál es la solución que puede encontrar el pueblo cubano. Al pueblo cubano hay que darle una vía, hay que darle una luz al final del túnel para que la gente se implique. La gente está harta, pero nadie se va a implicar si no sabe en qué dirección ni hacia dónde se va a mover. Entonces, déjenme leer por acá algunos de los comentarios. Bueno, por acá veo Zoe que está comentando, dice muy de acuerdo. Bueno, gracias Zoe, un saludo para ti. Por acá dice, este espacio es de los comunistas, algo así pusieron alguien, no sé exactamente a qué se refiere. Heidi, un saludo para ti también, dice que muy buen programa, gracias Heidi. Dice por acá, bueno, hay unos cuantos troles, de nuevo insistiendo, los pobres, le diré que no pierdan su tiempo, que sencillamente, como he repetido varias veces, acá tratan de crear un poco de disturbio en el live, pero después van a ser borrados y tendrán que crearse otro perfil o algo de eso, no van a romper lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la oposición cubana, bueno, por acá siguen los comentarios de esto. Dice Heidi, me gusta que piensen en el pueblo cubano. Heidi, el actor principal de todo esto tiene que ser la gente. La gente tiene que dejar de simular, la gente tiene que dejar de mentir. Pero yo creo que en ese sentido es que el liderazgo de la oposición o del exilio tiene que ser precisamente mostrarle al pueblo cubano que es posible hacer política, que es posible llevar adelante planes sin simular y sin mentir. Y eso es parte del ejercicio que tenemos que mostrar al pueblo cubano. No manipulación, no demagogia, no invitar al pueblo cubano a hacer algo que quien invita no lo va a hacer, porque todo eso es fatal. Todo eso vuelve a la gente más fría, vuelve a la gente más cínica. El cubano se acostumbró a toda esa simulación precisamente por todo el abuso de poder y toda la impunidad que tenía el régimen. Entonces, cualquier estrategia que se lance, cualquier iniciativa que se lance, tiene que empezar a tener mucho más en cuenta el llegar a la gente y romper esa barrera y esa inercia que tiene el cubano. Pero para eso el mensaje tiene que ser realista. No puede ser sencillamente estar incitando a alguien que las propias personas que están incitando no tengan un compromiso y no vayan a participar en eso que están incitando. Entonces yo creo que todo esto es muy importante, Heidi, y bueno, hay que seguir trabajando en todo esto. Bueno, por acá hay muchos comentarios, como le digo, a favor, en contra, un poco fuerte, algunos, pero bueno, seguimos. Déjeme ver otros comentarios por acá que hay. Esa estrategia de la que ha usado el régimen desde siempre, porque aquí desde que llegamos ha tenido discusiones con no pocas personas que aseguraban que los cubanos no habían hecho nada. Yo creo que, y eso lo dice Teresita Díaz está hablando de eso. Teresita, yo creo que el propio régimen siempre se ha ocupado de tratar de demeritar el trabajo que se ha hecho en la oposición. Claramente han existido muchísimos problemas, muchos problemas, pero al final del camino ese trabajo tiene que retomarse, ese trabajo tiene que relanzarse, tiene que empoderarse, y a partir de eso es que puede existir un cambio en Cuba. Si nosotros vemos cuál es la línea que ha seguido el régimen en estos últimos tiempos a partir de lo de Obama,
La lógica ha sido sacar del país a la mayor cantidad de personas. ¿Por qué sacar del país a la mayor cantidad de personas? Porque ellos saben que al final la crisis interna tiene que estar conducida por individuos que estén acá adentro. Tiene que haber un liderazgo al interior de la isla. Y el sacar a los opositores implica que vas disminuyendo esa densidad de individuos que pueden realmente liderar una situación interna difícil. Desde fuera, nadie va a lanzarse a la calle, nadie va a asumir riesgos si no hay un liderazgo claro y si la gente no ve hacia dónde se va a mover. Llamados desde el exterior, en mi opinión, no funcionan. Y esto creo que es un punto que hay que remarcar todo el tiempo. Las distintas funciones que nos tocan a quienes estamos dentro y quienes están fuera. Yo creo que ese es un tema a discusión nuevamente y un tema que es vital para poder salir del atolladero en el que hoy nos encontramos. Déjeme ver otro comentario. Gracias, Teresita, por tu comentario. Dice por acá, esos que mencionas no son grupitos, están haciendo su parte, tu comentario es malintencionado, dice Joel Rosabal. Mira, Joel, el problema aquí es el siguiente. El problema es cuando yo estoy fuera de la isla, y va relacionado con este comentario anterior, ¿cuál es mi función? Mi función es yo hacer llamados desde el exterior, yo obviar el trabajo que se está haciendo dentro, tratar de imponer mi proyecto, buscar yo las luces y dejar a las personas que están en riesgo en la oscuridad, o el trabajo que debería estar ocurriendo acá es una sincronización entre un trabajo diplomático de llegar a los actores internacionales y un trabajo acá al interior de la oposición para poder llegar al pueblo, para poder llegar a un volumen grande de personas y que a la vez esos actores que están acá reciban toda la visibilidad, reciban todo el apoyo político y todo lo que necesitan para enfrentarse al régimen. Yo creo que esta variante y esta estrategia es mucho más coherente, porque de lo contrario ya vivimos y ya hemos visto lo que ha pasado. Señores, 4 años de la administración Trump. 4 años de la administración Trump. Y hoy nos encontramos en un punto, la oposición interna mucho más débil que cuando terminó la administración Obama. Increíblemente, con todo lo que nos enfrentamos a la administración Obama, con toda esa política de deshielo, nosotros logramos en un primer momento reaccionar y actuar frente a toda aquella política desastrosa. Pero esto es una carrera de larga distancia. Esto no es una carrera de un día. Y lo que ha ocurrido en estos 4 años, que se suponía que tenía que venir un apoyo irrestricto, un trabajo en la arena internacional, una visualización de los presos políticos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy simple. La OEA. Se supone que la OEA está apoyando a Cuba Decide. Es lo que hemos visto. A Rosa María Payá directamente. Mi pregunta es, ¿por qué la OEA reconoce el listado de los presos políticos de una organización que se llama Foro Penal venezolana, que conocemos incluso a la persona que lleva la organización? ¿Por qué la OEA reconoce el listado de los presos políticos venezolanos y no reconoce la OEA el listado de presos políticos cubanos? ¿Qué está pasando ahí? Que alguien me explique, porque si se supone que Almagro ha participado en todos estos eventos y está tan realmente identificado con la lucha, ¿por qué no se está reconociendo los presos políticos cubanos por la OEA? Entonces, ese es el tipo de trabajo concreto que tenemos que obtener en la arena internacional. El tipo de trabajo concreto que debemos obtener en la arena internacional es que las distintas embajadas reciban a los opositores acá adentro, se reúnan con la oposición, reconozca a la oposición, reconozca no solamente a la oposición, reconozca a la sociedad civil también. Ese es un trabajo fundamental en la arena internacional que hay que hacer, que no se ha hecho. Yo no creo que el pueblo cubano, yo no creo que el movimiento opositor resuelve nada con que, por ejemplo, Antonio Rodiles fuera y se hiciera una foto con Piñera y punto. Yo no resuelvo nada con eso. El pueblo cubano no resuelve nada con eso, con una foto. El movimiento opositor o de activismo no resuelve nada con esa foto. El movimiento opositor o activista resuelve con que entonces el gobierno, la administración, el gobierno de Piñera se comprometa con
preguntarle al régimen cubano sobre los presos políticos, por reclamarle por la violación de los presos políticos, por que se reciban a distintos grupos de la oposición acá. O sea, eso es lo que resuelve. El gobierno de Duque, suponemos que es un gobierno amigo, que está en la misma línea, recibe la embajada de Colombia en La Habana a la oposición, a los grupos de la sociedad civil. No le puedo decir 100%, pero me parece que no. No he visto en ningún momento esa información. Entonces, ¿en qué se está logrando en la arena internacional realmente por la libertad de Cuba? ¿Se está logrando ese tipo de apoyo o no se está logrando? ¿Qué está logrando el movimiento opositor dentro de todo este escenario que lo vemos llegar, se ve llegar y se ve llegar? ¿El movimiento opositor es cada día más vigoroso o está cada día más arrinconado? La oposición en periodismo independiente tiene más visibilidad. Los periodistas que reportan y escriben para Cubanet o para Diario de Cuba o los que colaboran con Martí o con cualquier otro portal en internet tienen toda la visibilidad en la región, son conocidos en Miami. La gente cuando lo ve en la televisión y ve la imagen de uno de ellos dice, ese fulano de tal, un periodista independiente o una periodista independiente que están haciendo tal y tal trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Si no está ocurriendo eso, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Si nosotros aquí adentro de la isla no estamos logrando llegar a la cantidad de cubanos que tenemos que llegar, entonces el trabajo no está cumpliendo su labor. Entonces, todo esto son elementos que hay que analizar, que hay que discutir cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en un punto de inflexión, porque definitivamente todas estas sanciones se hacen sentir, mezclado con lo del coronavirus, ha desestructurado muchas cosas. El régimen está contra las cuerdas, pero si el régimen está débil y ellos logran que nosotros estemos más débiles que ellos, entonces no vamos a lograr el objetivo. Me parece que todo eso es para discutir. Hay muchos otros puntos también. Déjenme ver si veo. Por acá hay una persona que se llama Ivonne Rodríguez que tiene obsesión. Tiene obsesión Ivonne Rodríguez. Pero no se preocupe que después ya va a tener que crearse otro perfil. Dice por acá. Dice por acá Fran Parúas le pregunta a alguien que si los grupos que están en Miami dialogan realmente con la oposición interna o tienen una posición más o tienen un posicionamiento más de imposición. Mira, Frank, yo creo que evidentemente el diálogo que se tiene que dar no se está dando. Y a mí me sobran ejemplos. Incluso hay cuestiones que uno maneja públicamente, otras cosas que no son públicas. Pero a mí me sobran ejemplos de intentar construir alianzas que han fracasado. Y han fracasado precisamente por el deseo de imponer desde el exterior las agendas al interior, de imponer protagonismos, de no poner el centro al interior de la isla. Yo tengo los ejemplos, prefiero no decirlos, ¿no? Pero me parece que es muy importante que eso dé un vuelco, dé un cambio. Y en la medida, y eso lo vimos llegar, y por eso lo repito, en estos 4 años coincide con la aparición de esto de Cuba Decide. A partir de la aparición de Cuba Decide, señores, todas las cámaras en el exterior fueron a Rosa María para allá y fueron a ese proyecto. En la medida que te alineabas ahí, tenías visibilidad o no. José Daniel se alinea, lo agarran preso y viene toda la situación que ya conocemos. La visibilidad de él tiene que ver con está asociado a eso. Pero otros presos, ¿dónde está la visibilidad? Ya lo había dicho anteriormente. ¿Dónde está la visibilidad de otros líderes de la oposición que han quedado acá? Hay mucha gente que se ha retirado y se ha ido. Y se ha ido realmente por el cansancio, por el agotamiento, por la soledad. Entonces, creo que es importante, ya voy cerrando en el tiempo, creo que es importante retomar toda esta discusión, sacarla completamente del show, de los insultos. Yo leía un artículo ayer de la revista El Estornudo, donde ponían como que el momento que tenía ahora, lo que tenía impacto en relación con este individuo de Otaola y toda esta historia, como que lo que tenía impacto ahora era eso, que de alguna forma tocaba eso, era ajustado al momento. Señores, eso es como eso es un cinismo.
Eso es como decir que nosotros los cubanos tenemos que conformarnos con todo lo que nos ha golpeado el castrismo y tomar esa parte negativa, esa parte cochambrosa del castrismo. Y es que de ahí es que tenemos que remontar. No. El pueblo cubano, como cualquier otro pueblo, tiene distintos ángulos, tiene distintas aristas. Y uno acá en la calle puede salir y encontrarse con individuos con los que uno hable, incluso que están, yo diría, arropados en ese momento con su característica marginal. Pero cuando empiezas a hablar con algunas de esas personas, te das cuenta que dentro están viendo exactamente lo que estamos viendo todos. Y entienden lo que entendemos todos. Y ese es un grupo de personas. Pero hay otro grupo de personas que siguen, salen de aquí, llegan al otro día a cualquier país del mundo y son totalmente funcionales. Eso quiere decir que hay una esencia del cubano, incluso en el que aparentemente es marginal, que está ahí, que podemos recurrir a ella. Pero hay que recurrir a ellas tratando de buscar eso virtuoso, eso bueno, eso talentoso. No buscar esa otra parte baja, no incitar esa parte baja, no incitar el morbo, no incitar el amarillismo. Eso es fatal. Y lo que está ocurriendo es que hay un grupo de personas que nos quieren convencer que nosotros tenemos que recurrir a eso para lograr que Cuba sea libre. Mire, no me interesa. No me interesa. Y para esas personas que vienen con ese discurso, yo no los pondría exactamente en la misma posición del castrismo por todo lo que tiene el castrismo detrás. Los asesinatos, las muertes, todo. Pero conceptualmente y su visión realmente tiene un sello castrista tremendo. Y es un sello hasta de desprecio al pueblo cubano. El pueblo cubano no puede aceptar, nosotros no podemos aceptar que se nos digan que tenemos que apelar a la marginalidad que ha creado el castrismo para liberar a Cuba. No es posible. Eso no es posible y sabemos que muchas personas no los vamos a aceptar. Entonces, esos individuos que vienen con ese discurso, señores, tómenlo y váyanse para su casa, porque hay un grupo de personas que no vamos a aceptar eso. La libertad de Cuba y la Cuba futura se merece ser una Cuba decorosa, que es lo que podemos construir los cubanos. Y es por mucho tiempo cometimos errores y todo, pero los cubanos han demostrado que tienen fuerza y talento. A eso es a lo que hay que recurrir, no a lo que moldeó el castrismo. Entonces, se los dejo por acá. Gracias por seguir el programa. A todos los amigos que están apoyando. Lamento que todavía estén estos disturbios ahí de las clarias ahí intentando un poco descomponer el programa, pero no va a ser. Y déjenme dejarle con algo. Ya para ir cerrando, les voy a poner, este es del disco, es una descarga, déjenme ponerlo por acá y ya después les voy explicando. Este es del disco Lágrimas Negras que hizo Bebo con Cigala, y esta es una versión cubana yaceada del número que se llama La Bien Pagada, ¿no? La Bien Pagada. Y la descarga de Bebo es espectacular. La descarga de Bebo es espectacular. Se las pongo por acá. Es una descarga como de 6 minutos. Yo cuando vi el video, me pareció espectacular toda la improvisación de Bebo. De hecho, Fernando Trueba decía que cuando empezó a hacer la descarga, alguien lo quería parar y le dijo, no, dejen a ese hombre que está haciendo, que es increíble este fragmento, ¿no? Entonces, bueno, les digo, nos vemos el próximo, debe ser martes o miércoles, ya lo anunciaré. Les agradezco seguir el trabajo que estamos haciendo. Creo que es un momento especial que va a definir unos cuantos años por delante de nuestra nación. Y es incómodo, es pesado, todos estos pulseos y pugilateos que se dan, pero no nos queda de otra. Si no pulseamos y pugilateamos por una Cuba decorosa, lo que vamos a tener es un desastre. Y les repito, pueden venir gente desde la ignorancia, otros desde la mala intención a intentar ofender o a frenar el trabajo,
Pero les puedo decir así con toda la paciencia y la tranquilidad y con el espíritu de Bebo en esta pieza. El decoro gana, señores. El decoro gana y Cuba, guste o no, va a ser en el futuro nuevamente una nación decorosa. Así que los dejo. Gracias a todos. Buen fin de semana. Y les recomiendo todas estas piezas. Les recomiendo todas estas piezas que de Bebo y de Cachao y de toda esa gente que fueron los grandes musicazos y pusieron la columna también en nuestro país. Columnas también en nuestro país. Así que buen fin de semana y los dejo. Gracias. Voy bajando por acá. Chao. Nos vemos el próximo live.